En el corazón de la bulliciosa Jerusalén, bajo la imponente sombra del templo, vivía Eleazar, un joven saduceo de linaje inmaculado. Su nombre resonaba con el peso de siglos de tradición y poder, pues su familia no solo poseía vastas riquezas, sino que también ejercía una influencia inmensa en el Sanedrín, y por ende, en la vida política y religiosa de la provincia. Para los saduceos, la fe no era una cuestión de interpretación popular, sino de una estricta adhesión a la Torá escrita, descartando cualquier tradición oral o creencia en la resurrección. Ellos eran los guardianes del orden, los administradores del templo, y su autoridad era casi absoluta. Eleazar, con sus ojos penetrantes y su mente aguda, era un estudiante devoto, ambicioso en su búsqueda de conocimiento y poder. Cada pergamino que descifraba, cada ley que memorizaba, lo acercaba un paso más a su sueño. Ascender en la jerarquía del templo, emulando la venerada figura de su padre. Este último, un sumo sacerdote respetado y temido, encarnaba la esencia misma del saduceísmo. Inquebrantable en su fe, inflexible en sus principios y celoso guardián de las costumbres ancestrales. El joven saduceo no concebía un destino diferente al de seguir los pasos de su progenitor, perpetuando el legado de su estirpe. Sin embargo, una tensión silenciosa comenzaba a gestarse en el aire de Jerusalén. Las nuevas corrientes de pensamiento, impulsadas por predicadores itinerantes y profetas que surgían del seno del pueblo, amenazaban la estabilidad del poder saduceo. Eran ideas que hablaban de un Dios más cercano, de un reino no de este mundo, y que resonaban con los corazones de los marginados y los desposeídos, aquellos a quienes la élite saducea apenas concedía una mirada. Fue en las afueras de la ciudad, en un día abrasador, donde Eleazar experimentó un encuentro que, sin saberlo, sembraría la primera semilla de duda en su alma. Un predicador carismático, con una voz que era a la vez suave y poderosa, hablaba a una multitud de pescadores, artesanos y campesinos. Sus palabras, que Eleazar escuchó de pasada, desafiaban las doctrinas saduceas con una simplicidad alarmante, hablando de amor, compasión y un perdón que parecía extenderse a todos, sin las rígidas condiciones que su fe imponía. Era una visión del mundo que contrastaba profundamente con la suya, una disonancia que lo inquietó más de lo que quiso admitir. Al regresar a casa, la imagen del predicador aún persistía en su mente. Su padre, percibiendo una sutil perturbación en el semblante de su hijo, no tardó en advertirle. «Eleazar», dijo con voz grave, «estas nuevas ideas son veneno para el alma y una amenaza para el orden que hemos construido. Debemos mantener la pureza de nuestra fe. La ley de Moisés es inmutable. No te dejes seducir por las voces que buscan desestabilizar la verdad». Las palabras de su padre eran un ancla para Eleazar, un recordatorio de su deber y su herencia. La advertencia no fue en vano, pues poco después, un suceso inesperado sacudió la tranquilidad del templo. Un pequeño disturbio, provocado por algunos seguidores del predicador, alteró la solemnidad de los ritos. Eran voces que clamaban por un cambio, por una justicia divina que trascendiera las ofrendas y los sacrificios. La guardia del templo, bajo la supervisión de los saduceos, actuó rápidamente para disolver el tumulto, pero el incidente dejó una cicatriz. La autoridad saducea había sido desafiada en su propio santuario, y Eleazar observó la escena con una mezcla de indignación y una punzante curiosidad. El mundo que conocía empezaba a tambalearse. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. A pesar de las severas advertencias de su padre y la inherente repulsión que los saduceos sentían por cualquier desviación de la ley escrita, Eleazar se encontró irremediablemente atraído hacia las enseñanzas de aquel predicador carismático, al que ahora se conocía como Jesús de Nazaret. Había algo en su forma de hablar, en la luz que emanaba de sus ojos,
que trascendía la retórica política y religiosa a la que Eleazar estaba acostumbrado. La curiosidad, inicialmente una pequeña brasa oculta, comenzó a arder con una intensidad creciente, impulsándolo a buscar más. Así, Eleazar, bajo el manto de la discreción y el secreto, empezó a observar a Jesús. Se mezclaba entre la multitud en las afueras de Jerusalén, en los caminos polvorientos de Galilea o en las orillas del mar. Presenció milagros que desafiaban toda lógica conocida, curaciones que la medicina de la época consideraba imposibles. Vio ciegos recobrar la vista, paralíticos caminar y enfermos de lepra ser restaurados. Cada prodigio era un golpe en los cimientos de su entendimiento del mundo, una grieta en la sólida estructura de sus convicciones saduceas. Las parábolas de Jesús, simples en su formulación, pero profundas en su significado, resonaban con una parte de su espíritu que Eleazar había mantenido dormida, una sed de verdad y compasión que el rigor de la ley no podía satisfacer. El conflicto interno se intensificó con cada sermón, con cada acto de bondad de aquel nazareno. Su amor por la tradición, el respeto por el linaje de su padre y la lealtad a los principios saduceos chocaban violentamente con la verdad innegable y la compasión desbordante que percibía en Jesús. Era como si dos fuerzas titánicas lucharan dentro de su alma, cada una reclamando su lealtad absoluta. El templo, símbolo de su herencia y su futuro, parecía, de repente, menos grandioso frente a la humilde grandeza de este hombre. La tensión no tardó en manifestarse en su círculo más íntimo. Un amigo cercano de Eleazar, también saduceo y fiel seguidor de las doctrinas de su estirpe, notó el cambio en su comportamiento, la distracción en su mirada. Eleazar le recriminó con voz áspera: «Tus pensamientos están desviados. ¿Cómo puedes siquiera considerar las palabras de ese charlatán? Es una afrenta a todo lo que representamos, una traición a la fe de nuestros padres». Las palabras de su amigo lo hirieron, pero no lograron disuadirlo. La semilla de la duda había germinado, y ahora era una planta joven y fuerte que no podía ser arrancada fácilmente. Un día, la visión de la curación de un ciego de nacimiento selló el destino de sus antiguas convicciones. Eleazar observó cómo Jesús, con un simple toque y una mezcla de barro y saliva, devolvía la vista a un hombre que nunca antes había conocido la luz. Este evento, tan palpable y milagroso, sacudió profundamente sus cimientos teológicos. Para los saduceos, no había resurrección ni vida después de la muerte, y los milagros eran, en su mayoría, interpretados como meras fábulas. Pero esto era real, innegable, y ponía en tela de juicio todo lo que le habían enseñado sobre el poder divino y su manifestación en la tierra. Poco después, un debate acalorado en el Sanedrín sobre las acciones de Jesús expuso las profundas divisiones no solo entre los saduceos y los fariseos, sino también dentro del propio estamento saduceo. Algunos abogaban por una represión inmediata, otros por la cautela, temiendo la reacción del pueblo o la intervención romana. Eleazar escuchó los argumentos, las voces llenas de miedo y orgullo, y se dio cuenta de que la verdad que Jesús proclamaba era una fuerza imparable que ninguna ley o tradición podría contener. En esa encrucijada, Eleazar se encontró en un abismo de incertidumbre. Sentía la presión asfixiante de su familia, el peso de su linaje y la expectativa de un futuro preestablecido. Pero, al mismo tiempo, escuchaba la llamada de una verdad más allá de los textos, una melodía que resonaba con la pureza de su alma y que prometía una libertad que nunca antes había imaginado. La decisión que debía tomar no solo cambiaría su vida, sino que afectaría el curso de los acontecimientos que se avecinaban en Jerusalén. La influencia de Jesús, como una marea imparable, crecía día a día,
arrastrando consigo a multitudes y amenazando con socavar el poder y la autoridad que los saduceos habían cultivado con tanto celo a lo largo de generaciones. Las calles de Jerusalén zumbaban con historias de sus milagros y parábolas, y la gente común, cansada de la rigidez de la ley y la opresión romana, encontraba esperanza en sus palabras. Para el padre de Eleazar, un sumo sacerdote de intachable linaje y convicciones inquebrantables, esta situación era intolerable. Veía en Jesús no solo a un hereje, sino a una amenaza directa al futuro de su estirpe, a la estabilidad del templo y a la delicada paz con Roma que tanto esfuerzo les había costado mantener. En un encuentro tenso y cargado de emoción, el padre de Eleazar, con la voz quebrada por la preocupación y la ira, le exigió a su hijo que denunciara públicamente a Jesús. «Debes elegir, Eleazar», declaró con firmeza, «entre el camino de tus ancestros y esta peligrosa desviación. Tu silencio es una traición a todo lo que representamos». Pero Eleazar, con el alma dividida y el corazón sangrando, no pudo hacerlo. Las verdades que había descubierto en las enseñanzas de Jesús se habían arraigado demasiado profundo en su ser. Negarse a traicionar sus nuevas convicciones llevó a un enfrentamiento doloroso, una ruptura irreparable. Las palabras de desheredación cayeron sobre él como un rayo, despojándolo de su nombre, su herencia y su futuro tal como lo había conocido. Desolado, desamparado y con el eco de las palabras de su padre resonando en su mente, Eleazar vagó por las calles de Jerusalén, un paria en su propia ciudad. El resentimiento hacia su familia, mezclado con la desesperación por la pérdida de su identidad, lo hizo vulnerable. En ese estado de fragilidad, fue abordado por un grupo de saduceos radicales, hombres endurecidos por el fanatismo y el miedo, que veían en Jesús una amenaza existencial que debía ser eliminada por cualquier medio. Con promesas de restaurar el orden y asegurar el futuro de su fe, tentaron a Eleazar, apelando a su dolor y su ira. En un momento de desesperación y ofuscación, Eleazar cedió. La amargura de la desheredación y la ardiente necesidad de pertenecer a algo, incluso si era a este oscuro propósito, nublaron su juicio. Él, que había sido testigo de la bondad de Jesús, que había sentido la verdad de sus palabras, proporcionó información clave sobre los movimientos y los lugares donde Jesús solía predicar. No participó directamente en el arresto. Su conciencia, aunque herida, aún se negaba a dar ese paso final, pero sus palabras se convirtieron en las cadenas que lo atarían. La captura de Jesús se vio, en parte, facilitada por la información que Eleazar había entregado. El momento llegó, y Eleazar, oculto entre las sombras, observó desde la distancia. La brutalidad del arresto, la burla de los soldados, la humillación de aquel hombre que había hablado de amor y perdón, le oprimieron el pecho. La culpa comenzó a roerlo, un nudo frío y pesado en su estómago. A medida que los días se deslizaban hacia el juicio y la condena, Eleazar se encontró observando los acontecimientos con un horror creciente. Cada golpe, cada acusación infundada, cada grito de la multitud pidiendo su crucifixión, eran puñales que se clavaban en su propia alma. El Sanedrín, el mismo cuerpo al que su padre pertenecía y en el que él había soñado con ascender, se convirtió en el escenario de una farsa judicial. Los saduceos, sus antiguos colegas, vociferaban condenas, y Eleazar sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Vio a Jesús, la figura serena y digna, cargar con su cruz hacia el Gólgota, y una oleada de remordimiento lo invadió. Había contribuido a esto. Había sido una pieza en el engranaje de la injusticia. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó, pero fue el corazón de Eleazar el que se desgarró con un dolor lacerante. La traición había sido consumada, y la oscuridad de su acto lo envolvió por completo. Eleazar,
consumido por la culpa y el remordimiento, se arrastró por las calles de Jerusalén, un alma en pena entre la multitud indiferente. La imagen de Jesús en la cruz, la de su rostro sereno y sufriente, se había grabado a fuego en su mente, persiguiéndolo día y noche. No había descanso para él, ni en el bullicio del mercado, ni en el silencio opresivo de su habitación. Cada risa, cada conversación alegre, le sonaba a burla, un recordatorio de la oscuridad que ahora habitaba en su propio corazón. Se había convertido en un paria, no solo para su familia, que lo había desheredado, sino para sí mismo. Los pocos saduceos que conocían su papel en la captura de Jesús lo miraban con desprecio, considerándolo un traidor a su propia casta, un juguete roto que había servido a sus propósitos y luego había sido desechado. Mientras tanto, Jerusalén se convulsionaba. La crucifixión de Jesús, lejos de traer la paz y el orden que los saduceos esperaban, había encendido una chispa de inestabilidad. Las tensiones entre los romanos y el pueblo judío, siempre latentes, se intensificaron. El orden saduceo, que había parecido tan inquebrantable, comenzó a desintegrarse lentamente. Los debates en el Sanedrín se volvieron más acalorados, las facciones más divididas. Eleazar, observando desde la distancia, sintió una profunda tristeza al ver cómo aquello por lo que su padre había luchado tan fervientemente se desmoronaba. Era como si el velo del templo rasgado hubiera sido una señal no solo de la muerte de Jesús, sino también del fin de una era. Un día, mientras deambulaba sin rumbo por las afueras de la ciudad, Eleazar se encontró casualmente con uno de los discípulos de Jesús, un hombre humilde de Galilea, cuyo rostro reflejaba una paz inquebrantable a pesar del dolor evidente. El discípulo, al reconocerlo, no mostró ni ira ni resentimiento, solo una mirada de profunda compasión que desarmó a Eleazar. Con voz suave, el discípulo le habló de la resurrección, de la tumba vacía, del encuentro con el Señor resucitado. Las palabras cayeron sobre Eleazar como un bálsamo, reavivando una chispa de esperanza en su alma atormentada. ¿Podría ser verdad? ¿Podría haber perdón incluso para alguien como él? La idea, aunque aterradora, era también inmensamente atractiva. Impulsado por esta nueva y frágil esperanza, Eleazar comenzó a buscar a otros seguidores de Jesús, queriendo entender el significado de los eventos recientes, de la resurrección. Se acercaba a ellos con cautela, temiendo el rechazo, pero para su sorpresa, encontró una comunidad acogedora, llena de amor y perdón. No había juicios, solo una invitación a escuchar, a aprender. Fue en este proceso que conoció a un ex-saduceo, un hombre que, como él, había dudado y había sido testigo de la crueldad, pero que ahora irradiaba una fe inquebrantable en Jesús. Este hombre, con su propia historia de redención, le mostró a Eleazar el camino hacia el perdón, no solo el divino, sino el autoperdón, el más difícil de alcanzar. El maestro perdonó incluso a quienes lo clavaron. Le dijo el ex-saduceo, ¿cuánto más perdonaría a un corazón arrepentido? La noticia de la destrucción del templo, décadas después, golpeó a Eleazar con una profunda tristeza. El majestuoso edificio, símbolo de la fe saducea, y de todo lo que una vez había representado su vida, había sido arrasado por los romanos. Fue un golpe devastador, pero también una epifanía. En ese momento de desolación, Eleazar comprendió la magnitud de sus errores y la fugacidad del poder terrenal. Los saduceos, con su énfasis en el templo y sus rituales, habían perdido de vista la esencia de la fe. La destrucción del templo era la prueba final de que el reino de Jesús no era de este mundo, y que la verdadera adoración no residía en piedras y sacrificios, sino en el espíritu y en la verdad. La tristeza se mezcló con una extraña sensación de liberación. El pasado, con todas sus cargas, finalmente se desvanecía,
abriendo un camino hacia un nuevo propósito. Eleazar, ahora humilde y verdaderamente arrepentido, sintió que la destrucción del templo era un antes y un después no solo para su pueblo, sino para su propia alma. Aquel día, bajo el cielo opaco de una Jerusalén devastada, tomó una decisión inquebrantable. Decidió que dedicaría el resto de su vida a enmendar sus errores, a sanar las heridas que había causado y a compartir el mensaje de amor y perdón que una vez, en su ceguera y ambición, había rechazado con tanta vehemencia. Era una promesa silenciosa, nacida de las cenizas de su antigua vida y del colapso de un mundo que había creído eterno. Se unió entonces a la creciente comunidad de seguidores de Jesús, no como un líder, sino como un humilde aprendiz, ansioso por compensar el tiempo perdido. Sus profundos conocimientos de las Escrituras, que antes había usado para defender las rígidas doctrinas saduceas, ahora los empleaba para una causa completamente diferente. Con una elocuencia renovada y una pasión ardiente, explicaba las profecías, desvelando cómo cada una apuntaba ineludiblemente a la llegada del Mesías, a la figura de Jesús. Su testimonio era poderoso, pues venía de alguien que había estado en el corazón mismo del poder saduceo, alguien que había visto la luz después de haber estado sumergido en la oscuridad más profunda. A pesar de las dificultades inherentes a ser un seguidor de Jesús en aquellos tiempos de persecución, Eleazar encontró un nuevo y profundo propósito. Su vida, antes dedicada a la acumulación de poder y prestigio, ahora giraba en torno a ayudar a los desfavorecidos, a los marginados, a aquellos que, como él, habían sido quebrados por el sistema y por sus propios errores. Su presencia era un bálsamo para los afligidos, su sabiduría un faro para los perdidos. Un día, el destino, con su ironía característica, le deparó un encuentro inesperado. Su padre, el sumo sacerdote que lo había desheredado, yacía ahora anciano y enfermo, su imponente figura reducida por el paso del tiempo y las amarguras de la vida. Eleazar, al enterarse de su estado, no dudó. Se acercó a él con un corazón lleno de compasión y sin rastro de resentimiento. En un lecho de dolor y arrepentimiento, padre e hijo se reencontraron. Las palabras fluyeron, suaves y difíciles a la vez, de perdón mutuo, de reconocimiento de errores, de la inmensa carga que ambos habían llevado. Fue un momento de profunda sanación, un cierre para una herida que había sangrado por años. El padre de Eleazar, en sus últimos suspiros, encontró una paz que la riqueza y el poder nunca le habían podido ofrecer. Más tarde, Eleazar se enfrentó a sus antiguos colegas saduceos, aquellos que lo habían despreciado y que habían contribuido a la crucifixión de Jesús. No fue un enfrentamiento de ira o reproche, sino uno de sabiduría y paz. Les habló de la verdadera ley, no la del rito y la tradición hueca, sino la del amor y la justicia. Su transformación era tan radical, su serenidad tan profunda, que sus palabras desconcertaron a aquellos que aún se aferraban a un poder que se desvanecía. Algunos lo escucharon con desdén, otros con curiosidad, y unos pocos, quizás, con una semilla de duda plantada en sus corazones endurecidos. La historia de Eleazar, de su traición y su redención, se convirtió en un testimonio poderoso. Para aquellos que dudaban, para los que se sentían indignos o demasiado pecadores para encontrar el perdón, su vida era una prueba viviente de la infinita misericordia. Él, que había sido parte del sistema que condenó a Jesús, ahora era su más ferviente defensor, un apóstol de la segunda oportunidad. Con el tiempo, Eleazar se erigió como un líder respetado dentro de la comunidad cristiana. No por su linaje o su riqueza, que ya no poseía, sino por su humildad, su sabiduría y la profundidad de su fe. Guiaba con el ejemplo, con la paciencia de quien ha conocido el abismo y la alegría de quien ha encontrado la luz. Su presencia era un ancla en tiempos turbulentos,
su voz una fuente de consuelo y dirección, su vida un faro de esperanza para todos aquellos que buscaban un camino de regreso a la verdad. Eleazar, con el peso de los años en su rostro surcado, pero con una luz inquebrantable en sus ojos, reflexionaba sobre el vasto tapiz de su vida. Desde su orgullosa y ambiciosa juventud saducea, cuando el templo y sus rituales eran el centro de su universo, hasta su profunda transformación en un devoto seguidor de Jesús, su camino había sido una odisea de errores, arrepentimiento y una gracia incomprensible. Su existencia misma se había convertido en una prueba viviente de que el perdón y la redención eran posibles, incluso para aquellos que, como él, habían cometido los errores más graves, aquellos que habían contribuido a la oscuridad. El legado que Eleazar construyó no fue el de poder terrenal ni de riquezas acumuladas, sino el de una fe inquebrantable y un amor incondicional que compartía generosamente con todos los que se cruzaban en su camino. Su vida resonaba con la verdad de que la verdadera autoridad no residía en las vestiduras sacerdotales o en el oro del templo, sino en la humildad del servicio y la compasión genuina. La comunidad cristiana, a pesar de las incesantes adversidades, las persecuciones brutales y la hostilidad circundante, florecía bajo su guía y la de otros. Llevaban el mensaje de esperanza, de un reino no de este mundo, a un mundo convulso, sediento de un propósito más allá de la efímera gloria terrenal. Eleazar dedicó sus últimos años a enseñar a las nuevas generaciones, a aquellos jóvenes que no habían conocido el templo en su esplendor, ni habían sido testigos de los eventos que cambiaron el curso de la historia. Les inculcaba la importancia de la humildad, la compasión y el perdón, no como conceptos abstractos, sino como principios vividos, encarnados en cada decisión y cada interacción. Su voz, ya un poco más débil con la edad, seguía siendo potente al relatar su propia historia, una leyenda viva que servía como recordatorio constante de que la verdadera fe no residía en las estructuras imponentes o en las tradiciones rígidas, sino en el corazón transformado, en la capacidad humana de amar y de ser amado. Su historia se había convertido en una leyenda entre los creyentes, un testimonio conmovedor de cómo un hombre, cegado por el poder y la tradición, pudo encontrar la luz en la oscuridad más profunda. Era un faro para los descarriados, una promesa para los desesperados. Eleazar miraba hacia el futuro con una serenidad profunda, una paz que trascendía toda comprensión. Sabía que su vida, aunque marcada por el dolor de sus errores pasados y las cicatrices de las batallas libradas, había encontrado un significado trascendente. Había caminado por el valle de sombra de muerte, pero había emergido en la luz, y esa luz era ahora su eterno legado. El sol se ponía sobre Jerusalén, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. La ciudad, a pesar de sus cicatrices y reconstrucciones, seguía siendo un lugar de promesas y recuerdos. Eleazar, sentado en un modesto patio, sentía la brisa fresca de la tarde. Sus ojos, antes llenos de ambición y luego de culpa, ahora reflejaban una profunda satisfacción. Había visto el colapso de un mundo y el nacimiento de otro. Había sido testigo de la fragilidad del poder humano y la eternidad de la verdad divina. Había perdonado y había sido perdonado. Su viaje, desde el orgullo saduceo hasta la humildad cristiana, había sido largo y arduo, pero cada paso, cada lágrima, cada acto de fe, lo había llevado a este momento de paz. En las mentes de aquellos que lo conocieron, Eleazar no sería recordado como el hijo de un sumo sacerdote, ni como el saduceo que se opuso a Jesús. Sería recordado como el hombre que, habiendo tropezado y caído, se levantó con una fe renovada, un corazón lleno de amor y una sabiduría nacida del arrepentimiento. Su vida era un evangelio viviente, una historia de redención escrita no en pergaminos, sino en el alma de un hombre.
Y al final de sus días, Eleazar cerró los ojos, no con temor, sino con la certeza de haber cumplido su propósito, de haber encontrado su verdadero hogar en el amor que una vez había negado. Su espíritu, libre de las cadenas del pasado, ascendió, dejando tras de sí un legado de esperanza que perduraría por generaciones.